Siéntase cómodo, bienvenido a la Iglesia Bautista Ebenezer, domingo 30 de octubre del 2016. Sea bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, a la casa del Señor. Les damos una cordial bienvenida. Siéntase cómodo, el Señor nos trae palabra por los próximos 45 minutos. Así es que si no se siente cómodo en esa banca en la que está, pues váyase las de enfrente, si vieran qué cómodas están estas dos banquitas de aquí enfrente, pero cómodas que están. Son las mejores acolchonadas, hermanos, se los digo de verdad. Por eso siempre cuando yo vengo a los servicios me gusta sentarme enfrente, porque son las mejores bancas. Amén. Amén, hermano. Entramos a la palabra del Señor. Una gran realidad que estamos viviendo en este tiempo son tiempos de incertidumbre. Lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, es algo que a todos nos preocupa. No creo que exista una persona en este país que en ocasiones no haya pasado o no haya pensado en su futuro incierto. He escuchado mucho yo a los hermanos, he escuchado a hermanas que me dicen: pastor, si queda Trump, ¿qué va a pasar? Si queda Hillary Clinton de presidente, ¿qué va a pasar? Y se sienten con su futuro incierto. Porque pensamos o nos hacemos nosotros a la idea que este país es donde nosotros tenemos nuestro futuro, que este país aquí donde estamos, nos sentimos seguros más que nuestro país. Y yo les decía en ocasiones anteriores, en predicaciones anteriores, hermanos, este país no es el que nos debe de mantener a nosotros seguros. El que nos mantiene seguros siempre es nuestro Señor. Nuestro Dios es el que siempre tiene el control de cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros. Cuando invitamos al pastor Rubén Reús a predicar, decía él: nosotros de que debemos de buscar la aprobación es de nuestro Señor, y nosotros lo que debemos de estar bien es con nuestro Señor, porque si usted y yo estamos bien con nuestro Señor, estamos bien con el país, estamos bien con nuestra familia, estamos bien con nuestra esposa, estamos bien con nuestros hijos, pero siempre y cuando que debemos estar bien con nuestro Dios. Pero si mi persona no está bien con Dios, entonces no podemos estar bien en este mundo. Así vayamos a donde vayamos, si no estamos bien con Dios, no podemos estar bien con nosotros mismos. Amén. Amén. Las situaciones políticas que hoy en día están, platicando con un hermano, yo le decía al hermano, y me preguntaba, me decía: ¿por qué va a votar usted, pastor? Le dije: primera vez que yo me siento incómodo por quién votar. Primera vez que yo me siento, muchas de las veces, hermanos, hasta abrumado por quién votar. Y mire, pongo los dos así, los pongo en la mesa y Hillary tiene esto, pero tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Trump tiene esto y esto malo, pero tiene esto y esto y esto. Digo: Señor, muéstrame, yo quiero obedecer, Las situaciones políticas, hermanos, hoy en día en este país, al parecer, es lo peor. Y no vengo a hablar de política, no vengo a hablar de los presidentes. Pero hoy en día, hermanos, alrededor del mundo, el número de desempleados parece crecer continuamente cada día que pasa. En México hemos visto las estadísticas, hermano. Yo que soy mexicano, miro las estadísticas, lo que gana un trabajador del campo. Un trabajador del campo en mi pueblo, en mi ciudad, gana alrededor, hermanos, de $30 la semana.
de $30 la semana. ¿Usted cree que una familia de 3 o de 4 o de 5 miembros de la familia pueda vivir con $30? Si nosotros que estamos ganando aquí 500, 600, $700 no podemos vivir, ¿cómo aquellos es que están viviendo con $30? Y todas esas cosas, cuando nosotros empezamos a hacerlas nuestras, hermanos, empezamos a preocuparnos. Cuando todas esas cosas empezamos a decir, ay, pobrecita de la gente que está allá y que la gasolina bien cara. Bueno, pero si ganan $30, ¿cómo es que compran un vehículo? ¿Cómo es que le ponen gas a ese vehículo? Y nos preocupamos más nosotros que por ellos. Hoy nosotros lo que debemos preocuparnos, hermanos, lo que a nosotros nos debe de incomodar, lo que a nosotros nos debe de resonar, de retumbar en nuestro oído, es si verdaderamente nosotros estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios no nos debe de preocupar ni quién va a ser el próximo presidente, ni que la tasa de interés, ni que esto, ni que esto otro, ni que bajaron, que subieron. Yo ni entiendo esas cosas, hermanos, y ni quiero entenderlas porque me voy a preocupar más. Yo lo que hoy en día debe de preocuparme es si verdaderamente estoy entendiendo la palabra de Dios, y más que todo, si estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. Por allá en Santiago, y es a donde vamos a ir, hermanos, nos dice que nosotros seamos hacedores de la palabra de nuestro Dios. Amén. Que no solamente oidores, porque venimos muchos a los templos. Hay gente que se reúne en las congregaciones, hay gente que van a los templos y escuchan la palabra de Dios y escuchan el mensaje muy bonito. Pero verdaderamente estamos siendo hacedores de la palabra, o solamente estamos siendo oidores de la palabra. Son dos cosas diferentes. El otro día yo miré a mi esposa que estaba leyendo unas recetas de comida, y me dice, se ven sabrosas, ¿verdad? Le dije, se ven, pero aplícalas, hazla para saber si está buena la comida, para saber si está deliciosa la comida. ¿Cuántos de nosotros no vinimos a la iglesia y decimos, tremenda predicación, mira que el Señor me habló? Empiece a comer, empiece a digerir, empiece a hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Y entonces es cuando vamos a saber si verdaderamente la predicación, si verdaderamente la palabra del Señor está retumbando, está resonando en nuestros oídos, y estamos aplicándola donde tenemos que aplicarla. Son cosas en las cuales nosotros debemos de darnos cuentas para poder ver la realidad de las bendiciones de Dios, hermanos, en nuestra vida, y lograr la victoria sobre las dificultades o situaciones según se presenten. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra de nuestro Señor. Hoy en día, hermanos, hoy en esta tarde quiero compartir con ustedes 3 cosas que tenemos que hacer para recibir las bendiciones de Dios. Hoy quiero, hermanos, compartir estas 3 cosas con cada uno de ustedes, para que nosotros que somos hijos de Dios, que una vez depositamos la fe en nuestro Señor, seamos hacedores de la palabra de nuestro Señor, y que no solamente seamos oidores de la palabra de nuestro Señor. Cuando usted va al médico, ayer nosotros fuimos al médico, fuimos al hospital a llevar a Génesis. Génesis estaba un poco delicadita de ahí, y un problemita que ella tenía, y fuimos al hospital.
Y llegando al hospital, la metieron en un cuarto y ahí estaba en el cuarto y le hicieron ultrasonido, le hicieron esto y la checó un pediatra, otro pediatra, y le dijeron, ¿sabes qué? Génesis nomás necesita esta medicina y con esta medicina va a estar bien. Si nosotros no aplicamos esa medicina en la vida de Génesis, el problema va a continuar ahí. Es lo mismo en la vida espiritual, hermano. Si usted y yo tenemos problemas en nuestro caminar por las circunstancias en las cuales estamos viviendo, y la palabra del Señor nos da la solución, pero si nosotros no ingerimos, si nosotros no nos tomamos esa medicina para que retire el problema, ¿cómo es que quiere usted aliviarse? ¿Cómo es que usted quiere pronta recuperación si no está comiendo o tomando la medicina que necesita? Es lo mismo en la vida espiritual. Si usted tiene problemas, si usted tiene esto otro, y la palabra del Señor es su medicina, tiene que aplicar su medicina a su vida para que pueda sobresalir, para que pueda recibir las bendiciones de nuestro Señor. Amén. Santiago, vamos al libro de Santiago, hermanos. Vamos a usar hoy un poquito más la Biblia de lo acostumbrado. Santiago 1, cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra del Señor, con un fuerte amén. 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 Santiago 1:22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor así, hermanos. 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oramos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Que seas tú, Padre, bendiciendo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que nos redarguya, Padre. Que sea tu palabra, Señor, la que nos exhorte. Que sea tu palabra, Señor, la que pueda darnos esa palabra de aliento que necesitamos, que pueda confortar nuestra alma, Señor. Porque tu palabra, Padre, es la mejor medicina que necesitamos. Es la mejor medicina, Señor, que necesitamos para nuestras enfermedades, Señor. Es la mejor medicina, Señor, que podemos aplicar en nuestras vidas, Padre, para poder ser sanado, Señor. Si alguno, Padre, quiere ser sanado, que esa medicina, Señor, que tú vas a poner el día de hoy a través de mis labios, Padre, que sea tu palabra, Señor, que no salga ninguna palabra mía, Padre, que pueda destruir, sino que salgan palabras tuyas, Señor, que puedan edificar tu iglesia, Señor, porque te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Les decía que quiero compartir 3 cosas el día de hoy con ustedes. Les decía, hermanos, que para poder hacer o poder ser hacedores de la palabra de nuestro Señor, quiero compartir 3 cosas. De esas 3 cosas salen 3 puntos en la número 1. En la número 2 salen 2 puntos. Y en la número 3 sale solamente un punto. La número 1, hermanos, que quiero compartir es en el versículo que estamos estudiando. En el versículo que leímos encontramos que se nos dice así. No mueva la Biblia de donde lo tiene. Vamos a usar la Biblia bastante el día de hoy, hermanos, pero no la mueva ahorita de donde la tiene. Dice
Pero sé, lo tenemos, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Este versículo, hermanos, encontramos la clave de cómo lograr la victoria sobre las situaciones, sobre las circunstancias en las cuales usted y yo estamos atravesando, y de cómo obtener nosotros las respuestas a nuestras inquietudes, y de cómo nosotros podemos obtener las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, que la palabra de Dios, que la Biblia está llena de bendiciones y está llena de promesas. Pero todas esas bendiciones y todas esas promesas vienen con condiciones. Dice la palabra: sé pues hacedores de la palabra. Si queremos ser vencedores nosotros, hermanos, si queremos conducir nuestras vidas victoriosas, si queremos recibir nosotros todas las bendiciones, entonces tenemos que ser hacedores de la palabra. Pero ¿qué significa esto, pastor? ¿Qué es lo que me está tratando de decir? Que yo tengo que ser hacedor de la palabra. ¿Qué significa? Cuando nosotros nos fijamos bien en lo que estamos leyendo. Yo les decía a los hermanos en la escuela dominical, y el que se la perdió, de verdad, hermanos, está perdiendo algo en lo cual puede edificar su vida. Incluso empecé con un cuaderno espiritual que les dejé de tarea a todos los hermanos que asistieron a la escuela dominical. Si nosotros, hermanos, de verdad somos hacedores de la palabra, si nosotros verdaderamente queremos tener esa bendición, cuando nosotros estamos leyendo, no es difícil discernir la palabra, lo que el Señor nos dice. La palabra hacedores es una palabra que nosotros debemos actuar inmediatamente, que nosotros debemos poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Si nosotros somos hacedores de la palabra, inmediatamente el Señor nos va a hablar y nos va a decir: en esta área es en la que tú estás mal, en esta área es en la que te falta, en esta área es en la que debes de trabajar, en esta área es en la que debes de tomar la medicina correcta para que puedas aliviar tu dolor. Cuando nosotros verdaderamente leemos la palabra de Dios y queremos recibir la bendición de nuestro Señor, inmediatamente el Señor nos habla a través de su palabra. Cierto, yo estoy sufriendo, yo estoy batallando, a mí me falta en esta circunstancia, en esto que yo estoy atravesando. Hermanos, los miércoles estamos hablando de la fe. Hermanos, ¿cuántos sufrimos de ese ingrediente principal en nuestra vida? Decimos que tenemos fe, ¿y por qué no lo pone en práctica? Decimos que vamos a salir adelante y que el Señor nos va a ayudar en nuestra circunstancia, pero ponlo en práctica, sea hacedores, no lo demuestres. ¿Cuántas veces, cuántos hermanos no vienen llorando y diciendo: ay, pastor, el Señor se ha olvidado de mí, porque me pasa esto, me sucede esto otro, siempre me tiene atribulado? Pero no dices que eres un hombre de fe. Ponlo en práctica. Sé hacedor de la palabra. Conocer la palabra de Dios, hermanos, es algo muy importante. Pero si nosotros solamente vinimos a comer, escúchelo bien, si nosotros solamente vinimos a comer el día domingo unas cucharaditas, ¿usted va a estar sano? ¿Usted va a estar fuerte? ¿Usted en los tiempos difíciles va a poder sobrepasar la prueba? ¿Usted va a pasar la prueba en esos tiempos difíciles si usted solamente se está dando o usted solamente se está alimentando con cucharaditas? Cuando viene la tormenta, hermano, usted es el primero que cae.
¿Por qué? Porque no está bien alimentado. Y por lo tanto, porque no está bien alimentado, porque no pasa tiempo en la palabra de nuestro Señor. Porque usted piensa saber y no sabe nada, mismo Pablo nos lo dijo. Conocer la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida, hermano, como hijos de Dios, ya que la palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para con nosotros. Pero conocer la palabra de Dios no es suficiente. ¿De qué le sirve a usted conocer la Biblia al revés y al derecho? Yo les he dicho en ocasiones anteriores, hermanos, yo la Biblia me la sabía desde Génesis hasta Apocalipsis completa. La conocía y me la memorizaba y hasta cantaba coritos, salmos, porque me la sabía. Pero jamás la apliqué en mi vida, jamás la aplicaba en mi vida. Es como una persona, como un doctor o un científico que se recibe y se llenó de tanta letra, pero si jamás aplica en su vida lo que sabe, lo que aprendió, lo que escuchó, lo que leyó, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted saberse la Biblia por completa si no lo está aplicando en su vida? Ay, pastor, pero ¿cómo dice que yo no lo estoy aplicando en mi vida? Sé hacedores de la palabra. Y eso implica en todos los aspectos, en todas nuestras actitudes, que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. ¿De qué nos sirve que vengamos el día domingo, que vengamos a escuela dominical, que estemos el viernes, que estemos el miércoles y que nos lleguemos a la casa y que sigamos leyendo y que nos aprendamos toda la Biblia y sepamos todos los versículos? ¿De qué te sirve si no los aplicas en tu vida? ¿De qué te sirve saber tanto si no estás practicando nada? Nosotros debemos aplicar el conocimiento que el Señor nos ha dado a nuestra vida. Si usted quiere que su vida personal, no su relación con Dios, sino su vida personal vaya en aumento, vaya en crecimiento, sé hacedores de la palabra. Si usted quiere verdaderamente recibir la bendición, prosperar su caminar, sé hacedor de la palabra. Si usted quiere que su matrimonio funcione, ponga a Dios en primer lugar. Dice la misma palabra del Señor, que nosotros, cuando nosotros aprendemos a amar a Dios como dice su palabra, nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Amén. Si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, ¿cómo quieres que Dios bendiga tu matrimonio? Si tú no pones a Dios en primer lugar, ¿cómo quieres que Dios te prospere? ¿Cómo quieres recibir la bendición de Dios si tú no estás poniendo a Dios en primer lugar? Si tú no estás amando a Dios como Dios quiere que lo ames. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Yo amo a Dios a mi manera. ¿Cuántas personas no nos hemos encontrado? Es que yo sí amo a Dios, pero a mi manera. Yo hablo con Dios, yo oro a Dios, pero yo no me congrego. Pero que la palabra del Señor no dice no dejar de congregarnos, porque como algunos tienen por costumbre. Ama a tu Dios, pon a Dios en primer lugar. Digo esto, hermanos, porque muchos tratan de leer la Biblia, muchos tratamos de leer la Biblia como si fuera un libro. Muchos de nosotros no sabemos más las recetas de cocina que la misma palabra del Señor. Muchos de nosotros leemos un libro y leemos otro libro y leemos muchos libros, pero la palabra de Dios no la leemos como debemos de leerla. ¿Por qué? Porque no lo ponemos en práctica. Nosotros debemos de tomar el tiempo, hermanos, de meditar en la palabra de Dios. Nosotros debemos de tomar el tiempo en ella para descubrir las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para con nosotros.
¿Cuántos de nosotros leemos la tarea de la escuela dominical? ¿Cuántos de nosotros leemos el libro, el periódico? Hay gente que lee el periódico una y otra vez y le interesa lo que sale en el periódico. Es más, lee más otros libros, hermanos. Cristianos, hijos de Dios, leen más otros libros que la palabra de nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros no leemos más veces lo que sale en el Facebook que la palabra de nuestro Dios? Pero sí queremos recibir las bendiciones que dice la palabra de Dios. Sí queremos recibir que el Señor nos siga abriendo puertas. Sí queremos que el Señor bendiga nuestro matrimonio. Sí queremos que el Señor bendiga a nuestros hijos. Sí queremos que el Señor bendiga a los maestros de nuestros hijos. Pero sí queremos que la salud, que venga a nuestro hogar, la salud, que las enfermedades se vayan de nuestro hogar. Eso sí queremos. Pero no pasamos tiempo con el que puede hacer todas las cosas posibles. De más está decir, hermanos, que el desarrollar este tipo de actitudes, por mucho que leamos, nunca lograremos experimentar todos los beneficios o bendiciones que Dios desea que tengamos cada uno de nosotros. Para recibir las ricas y abundantes bendiciones que Dios desea que tengamos, tenemos que ser hacedores de la palabra. ¿Qué nos llama la palabra de Dios a hacer? ¿Qué es lo que nos llama nuestro Dios diariamente a hacer a cada uno de nosotros? Lo primero, y estos son los 3 puntos que yo les decía, lo primero que Dios nos manda y más importante que encontramos se llama aceptar a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Si usted no ha aceptado, hermano, a Cristo en su corazón, si usted no ha aceptado a Dios como su Señor y Salvador, usted no va a poder entender la palabra de Dios. Así pueda leerla y sabérsela de memoria, no va a entender la palabra de Dios. Pastor, pero una vez yo alcé la mano y yo dije que yo lo aceptaba, pero no entiendo nada. Usted no lo aceptó, hermano. Usted solamente fue emoción, que ese día el predicador, o por lo que estaban predicando, se emocionó, que alzó su mano y dijo, sí, yo lo acepto. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo, como dice Juan 14:6. Vamos a Juan 14:6, hermano. Dice la palabra del Señor así. En Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, usted quiere ir al Padre, vaya por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por sus méritos jamás lo va a lograr. Si usted quiere ir al Padre, vaya por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo, hermano, que Timoteo, use la Biblia, si la va a usar, use la Biblia. En primera de Timoteo 2, dice la palabra del Señor así, hermanos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Sin embargo, aceptar, hermanos. Sin embargo, aceptar a Jesucristo como nuestro Rey, Salvador y Señor es algo difícil que se encuentra hoy en día. Aquí hay jovencitos que ya rebasaron los 12 años. Nosotros que supuestamente somos
hijos de Dios. Supuestamente nosotros una vez aceptamos y hicimos esa oración donde decíamos que aceptábamos y que creíamos con todo nuestro corazón y aceptábamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Todos queremos la salvación. ¿Quién de aquí no quiere la salvación? Levante la mano el que no quiera la salvación. Todos queremos la salvación. Pero ¿quién quiere hacer a nuestro Señor Jesucristo Señor y Salvador de su vida? Son dos cosas diferentes, hermano. Si nosotros queremos hacer solamente que Él nos salve, pero no hacerlo nuestro Señor, hay un problema en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos ser hacedores de la palabra. Porque nosotros queremos aceptar el perdón de nuestros pecados. Y nuestra salvación solo depende de una cosa. Nuestra salvación solamente depende de una sola cosa. En Hechos 4 dice la palabra del Señor así, hermanos. Hechos 4, 12. ¿Lo tenemos? Hechos 4, 12 dice: y en ninguno otro hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Y en ninguno, dice el 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El 11 dice: este Jesús es la piedra angular al que usted y yo, hermanos, hemos rechazado. Este Jesús es el que muchos de nosotros hemos pasado años, hemos pasado tiempo en la congregación y hemos rechazado a este Jesús. Este Jesús es la piedra angular, el cual nosotros desechamos. ¿Cuántas veces, hermano, ha desechado usted a nuestro Señor? No solamente por no aceptarlo en su corazón. Usted que dice que es salvo, usted que dice que camina con Dios, usted que dice que es un hijo de Dios, ¿cuántas veces ha rechazado a nuestro Dios? ¿Saben por qué? Porque no tenemos el valor, como decíamos en la escuela dominical, no tenemos el valor y la fe para poder levantarnos y decirnos: yo soy un hijo de Dios y a mí Dios es el que dirige mi vida. Dios, yo voy a ser hacedor de la palabra de Dios. Yo no voy a adulterar, porque la palabra de Dios dice que adulterar es pecado. Yo no voy a codiciar, porque la palabra de Dios dice que la codicia es pecado. Yo no voy a levantar falso testimonio y mentira, porque la palabra de Dios dice que si yo levanto falsos testimonios y que si miento es pecado, y voy en contra de la palabra de nuestro Señor. Pero nosotros, como que eso no nos gusta que en los púlpitos se predique. A nosotros no nos gusta que nos hablen que nosotros le estamos faltando a nuestro Señor, porque no nos hemos armado de valor y de fe, creyéndole a aquel que pagó el precio por usted y por mí. Solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, solo por el sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, podemos nosotros ahora formar parte del reino de Dios. No hay ningún otro medio. Si usted anda buscando, o usted quiere inventarse o hacerse creer que hay otros medios, no hay ningún otro medio. Solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavada en ese madero. En Hebreos 10 dice la palabra del Señor así. Hebreos 10.
19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esto es de su carne. Hermanos, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos. Él actuó, Él lo hizo. Él no solamente escuchó la palabra, sino que Él actuó al momento para poder darnos vida y vida eterna a cada uno de nosotros. Punto número 2. El segundo punto que nos llama la palabra de Dios a hacer. El número 2 que la palabra de Dios nos manda a hacer. El número 1 es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Número 2 que nos manda la palabra de Dios a hacer es amarnos los unos a los otros. Pero más importante de todo, hermanos, más importante de que usted ame a su esposa, de que usted ame al hermano, de que usted ame al otro hermano, es amar a Dios sobre todas las cosas. Marcos, vamos a Marcos. Les dije que íbamos a usar la Biblia. Si no la usó en toda la semana, pues hoy la vamos a usar. Marcos 12, 30. Marcos 12, 30. Amén. Dice la palabra del Señor así: y amarás al Señor tu Dios con todo y con toda y con toda tú y con todas tus. Este es el principal mandamiento, el 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que esto. Se nos llama, hermanos, a hacer esto porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando amamos a nuestro prójimo de la misma manera que nosotros nos amamos, entonces nunca haremos nada fuera de la voluntad de Dios. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted perfectamente quiere someterse a la voluntad de Dios, ame a Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces va a empezar a amar a su prójimo. Entonces va a empezar a amar la obra de Dios. Entonces va a empezar a amar lo que Dios quiere que ame. Cuando nosotros empezamos a amar a Dios, hermanos, cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, vamos a aprender algo bien importante. Esposas, esposos, amar y respetar a su esposo, amar y respetar a su cónyuge. No importa que no esté mi esposa, pero yo amo a Dios y sobre todas las cosas voy a respetar a mi esposa. Jovencitos, jovencitas, si ustedes quieren que Dios les mande un varón temeroso de Dios, empieza a amar a Dios, porque entonces vas a empezar a amarte a ti, vas a empezar a respetarte a ti, vas a empezar a respetar a aquel esposo que el Señor ya puso para tu vida, aquella esposa que Dios puso para tu vida. Cuando nosotros amamos a Dios. Pero si no amamos a Dios, no nos importa lo que diga el pastor, no nos importa lo que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no somos hacedores de la palabra. Amén. Amén. Tercero, el punto número 3. El número 1
es aceptar a nuestro Señor como nuestro Salvador. El número 2 es amar a Dios con todo. Dice la palabra del Señor: y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El número 3, punto número 3, que nos manda a hacer la palabra de Dios, es a perseverar en todo momento. Es a perseverar en todo momento. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ¿hasta cuándo, hermanos? Este será salvo. No solamente nos cuesta aceptar al Señor. Si yo acepto al Señor Jesucristo y ya, dice la palabra del Señor que nosotros vamos a ser aborrecidos, pero el que persevere hasta el fin, el que haga de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces este será salvo. Por eso es que hoy en día se han levantado gente que dice que la salvación se pierde. No se pierde, porque el que verdaderamente hizo Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo empieza a amar a Dios sobre todas las cosas y empieza a ser hacedor de la palabra de nuestro Señor, perseverando hasta el fin. Pero el que no, el que solamente lo dijo de dientes para afuera, deja de congregarse, no respeta a su esposo, no respeta a su esposa, no respeta a sus hijos, no respeta a su pastor, no respeta a los gobernantes, porque la misma palabra del Señor lo dice. Y respetaos a vuestros gobernantes, someteos los unos a los otros. Por eso es que nosotros decimos: ay, pero el pastor ni sabe cómo va a decir. Hermano, porque nosotros no queremos someternos, porque nosotros no somos hacedores de la palabra de nuestro Señor. Nosotros debemos perseverar, hermanos, porque si no perseveramos en nuestra fe, entonces cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las tentaciones, ay, en esta ciudad nadie me conoce. Es más, aquí soy soltero, porque nadie me conoce. Mi esposa se quedó por allá en México. Aquí yo vine a gozar, aquí yo vine a disfrutar. ¿Quién va a saber que yo soy cristiano? Dios sabe que tú eres un hijo de Dios y que estás ensuciando y que estás manchando su nombre. ¿Por qué? Porque nunca lo hiciste tu Señor. Porque nunca lo has amado como Él quiere que lo ames. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. Necesitamos ser hacedores de la palabra. Número 2 de los 3 puntos que iba a compartir. Volvemos a nuestros versículos principales en Santiago. ¿Santiago qué, hermanos? 1. ¿Uno qué? 22. Están en la predicación, hermanos. Dice la palabra del Señor, el 22 fue el que leímos, y el 23 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Nosotros, hermanos, debemos, es una gran realidad, hermanos, es que si somos hacedores de la palabra, entonces si nosotros no somos hacedores de la palabra, entonces solamente somos oidores de la palabra. Solamente somos oidores. Desdichadamente existen muchas personas que
asisten a las iglesias, a las congregaciones, a los templos, a las células, a las reuniones, y que se sientan en las sillas, en los bancos, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, y numerosas personas participan, hermanos, en los estudios bíblicos, que participan de los grupos de oraciones, participan en las cononías, pero que jamás reciben las bendiciones de Dios. ¿Por qué es que está sucediendo esto? Que si usted verdaderamente está asistiendo domingo tras domingo, viernes tras viernes, miércoles tras viernes, ¿por qué es que no recibe las bendiciones de Dios? ¿Por qué es que usted cree que Dios se ha olvidado de usted? Porque usted no es hacedor de la palabra de Dios. Pastor, pero si estoy asistiendo, si fuera hacedor de la palabra de Dios, entonces pondría en práctica la fe que ha depositado en nuestro Dios. Cuando nosotros somos hacedores de la palabra de Dios y depositamos la fe en nuestro Dios, el Señor va a hacer lo que Él quiera con nosotros de nuestra vida. Él, si nos va a hacer prosperar, si Él se va a glorificar, nos va a hacer prosperar. Si Él se va a glorificar manteniéndonos como estamos, Él se va a glorificar. Y nosotros lo que debemos hacer, gloria y honra sea para Él. Porque nosotros somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero Pablo mismo decía: yo sé vivir en abundancia, sé tener en abundancia, pero también sé vivir escasamente. También estoy enfermo y le doy la gloria y la honra al Señor. Pastor, pero ¿cómo decir que Pablo estaba enfermo y le daba la gloria y honra al Señor? Porque en su palabra dice: Señor, 3 veces te he orado que quites este aguijón de la carne. Pablo, bástate de mi gracia. Gloria y honra sea para nuestro Señor. Existe una gran diferencia, hermanos, entre oír la palabra y hacer de ella la palabra. Les voy a ilustrar por un momento. Les dije al principio que ayer habíamos estado con Génesis en el hospital. Si nosotros vamos al hospital por alguna enfermedad y queremos ser sanados, debemos de tomar los antibióticos tal y como nos lo recetó el doctor. Mira, te vas a tomar uno por la mañana, uno a mediodía y uno por la noche, y en 5 días vas a ver pronta mejoría. Pero si no, si continúa la fiebre, continúa la gripe, continúa el problema, regresa. ¿Cierto? Nos dice el doctor, pero debes de tomar tu medicina así, así. Pero si yo me la tomo hoy, mañana no, paso mañana 3 veces. Ay, hermano, a llegar los 5 días me la va a tomar 6 veces. Hermano, debes de tomar la medicina como el doctor te lo dijo. Aplica la medicina en tu vida. Es lo mismo la palabra de Dios. Debemos de aplicar la palabra en nuestra vida, tal y como está escrita. Tal y como el Señor nos la dejó. Hace tiempo atrás, y yo predicaba aquí mismo, y yo les decía: hermanos, cuando mi papá nos mandaba cartas para México, que estábamos nosotros en México, el que la leía era el que se llevaba lo mejor. Y decía mamá: papá mandó carta, presta. Corríamos hasta agarrar la carta y empezábamos a leerla. Y mira, Carmen, aquí te mando estos pesos. Y el que la estaba leyendo, y le das 200 pesos a Jesús, y a Carlos no le das nada porque Carlos se está portando mal. La hacíamos a nuestra manera esa carta, para sacar beneficio de esa carta. Y es lo mismo que nosotros hacemos con la palabra de Dios. La leemos a nuestra conveniencia, a lo que nosotros queremos escuchar, a lo que nosotros nos conviene. Dice la palabra del Señor allá en Salmo 37:4: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones
de tu corazón. Nos gusta cuando dice, en las peticiones de tu corazón. Es momento de pedir, es momento de decirle al Señor que yo necesito carro, casa, trabajo, mujer, y empezamos y hacemos la lista. Deleítate primeramente en Jehová. Amén, amén. Ser hacedores de la palabra de nuestro Señor, sea tal y como está escrita, no como a nosotros nos conviene, no como nosotros podemos sacar provecho de la palabra de nuestro Dios. Sea hacedor de la palabra de nuestro Dios. La realidad de todo, hermanos, es que si solamente oímos y no actuamos, entonces no estamos alimentando nuestro espíritu. Si nosotros no estamos alimentando el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, solamente estamos alimentando el oído, solamente estamos alimentando lo que nos gusta, lo que vamos a sacar provecho. Si se acuerdan, las semanas pasadas yo les decía, hermanos, tenemos que alimentar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros debemos alimentar diariamente el fuego que el Señor puso en nuestra vida. Nosotros debemos de mantener ese fuego que el Señor, ese cerillito, que se mantenga encendido todo el tiempo. ¿Y cómo es que vamos a lograr nosotros eso, hermanos? Pasando tiempo en la palabra de nuestro Señor. En primera de Juan 4 dice la palabra del Señor así. Primera de Juan. Después de Santiago están las dos cartas de Pedro, y luego siguen las 3 cartas de Juan. Y en primera de Juan 4 dice la palabra del Señor así, hermanos. Lo tenemos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando alimentamos nosotros el Espíritu Santo, hermanos, que ahora mora en nosotros, recibiremos convicción de nuestros pensamientos. Convicción de nuestros pensamientos, y vamos a actuar con visión de nuestras acciones. Cuando alimentamos el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, seremos guiados a través de toda situación. Y esto es algo, hermanos, que todos debemos de buscar en todo momento, que debemos buscar y ser guiados en toda situación y en toda circunstancia por el Espíritu de Dios. Cuando usted va a hacer algo, usted le pide permiso a Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos importa lo que Dios piense? Nosotros actuamos y hacemos. No nos importa si le fallamos a nuestro Dios. Ay, después voy y le pido perdón. Pues si tenemos un Dios de amor. Pero dice la palabra de Dios que también tenemos un Dios con fuego, que es fuego consumidor, que tenemos un Dios que se enoja, que tenemos un Dios airado. Hermano, si el Señor lo está bendiciendo, no tiente a su Dios. Si el Señor lo está prosperando, no tiente a su Dios. Usted, jovencito, jovencita, usted que está soltero, usted que está soltera, no tiente a su Dios. Muchas de las veces nosotros no miramos las circunstancias o no medimos las circunstancias. Pero cuando nosotros empezamos a amar a Dios y somos hacedores de la palabra de Dios, hermanos, nosotros no tentamos a nuestro Dios. Nosotros no vamos en contra de nuestro Dios. Nosotros no nos metemos a donde Dios no quiere que nos metamos nosotros. Usted sea hacedor de la palabra
de nuestro Dios. Número 3, porque el tiempo se me está yendo, hermanos. Santiago 1, 24. 25, dice la palabra del Señor así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí encontramos la promesa, hermanos, de que debe motivar a toda persona que profesa ser creyente. Que el enemigo, hermanos, el enemigo puede seguir atacándonos, seguir lanzando esos dardos, seguir mintiendo en nuestro oído. El Satanás intenta, hermanos, que nosotros alejemos la mirada de nuestro Señor, que nosotros vayamos en contra de la voluntad de nuestro Señor. Pero el Señor nos dice, cuando nosotros somos hacedores de la palabra, Él se glorifica en las situaciones o momentos que nosotros pensamos perdidas. Cuando nosotros no encontramos ya salida, hermanos, el Señor empieza a bendecirnos a cada uno de nosotros. Empieza a hacer en nosotros, hermanos, lo que Él ha prometido. Cuando nosotros pensamos que todas las puertas ya se cerraron, cuando nosotros pensamos que ya todo está terminado, cuando nosotros pensamos que somos un fracaso, hermano, el Señor empieza a actuar en las promesas que Él nos dice en su palabra. Tú te mantuviste fiel, tú te mantuviste firme, glorificando mi santo nombre. Por lo tanto, hay un versículo por ahí que dice, por lo tanto prolongaré. Hermanos, el Señor es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Está en nosotros ser hacedores de la palabra. Está en nosotros que nosotros podamos, hermanos, solamente hacer y no oír. Que seamos esos hacedores que el Señor quiere, que no solamente vengamos y oigamos la palabra. Tenemos que hacer hacedores de ella. La persona que solamente, hermanos, escucha y conoce la palabra de Dios. Escúchelo bien. El que solamente escucha la palabra de Dios y piensa que él sabe, que él ya no necesita predicación, que él ya no necesita reunirse, se miente a sí mismo y su vida va a un fracaso. Amén. Amén. La segunda bendición que el Señor quiere que recibamos es que la palabra de Dios nos revela cómo podemos vencer las tentaciones de que se presentan en nuestra vida. En Corintios, primera de Corintios, con este versículo termino. Si usted está viendo el reloj, con este versículo termino. Primera de Corintios 10, 13. Amén. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermano, si usted quiere soportar la tentación, si usted quiere vencer al enemigo, si usted quiere tener la victoria, entonces sea hacedor de la palabra de nuestro Señor. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado el día de hoy a través de tu palabra, Señor.
Que nosotros seamos hacedores de ella, Señor. Señor, muchos de nosotros, muchos de los que estamos aquí, Padre, hemos sido oidores de esa palabra. Hemos escuchado mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje. Pero jamás, Señor, te hemos recibido a ti como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo más importante y es el punto número 1 que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos. Que nosotros debemos recibir a nuestro Señor como nuestro Señor y Salvador. Todo ojo cerrado, hermanos. Todos inclinados. Si aquí hay alguna persona que no ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, pastor, yo una vez lo recibí, pero no estoy seguro verdaderamente porque no soy hacedor de la palabra. Hermano, hermana, si usted nunca ha aceptado al Señor como su Salvador, es el primer paso que debe de dar. Solamente levante su mano. Quiero orar por usted. No quiero que salga de este lugar sin ver aceptado al Señor como su Salvador. Pero si usted ya lo aceptó como su Señor, como su Salvador, pero usted no ha amado a Dios como Él se merece, déjeme orar por usted, hermano. Déjeme orar por usted, hermana. Que no le dé pena. Nadie lo va a ver. Levante su mano. Si usted le ha fallado a Dios, si no ha puesto a Dios en primer lugar, como dice su palabra, quiero orar por usted. Dios le bendiga. Si usted en esta tarde el Señor te habló y tú puedes decir, pastor, yo no soy hacedor de su palabra, es más, nunca he sido, pero yo me comprometo de hoy en adelante que quiero ser hacedor de ella. Ore por mí para que el Señor me dé las fuerzas. Ore por mí para que el Señor me ayude. Dios la bendiga, hermano. Señor está viendo su corazón. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Solamente levante su mano, hermano. Yo quiero orar por usted. Que usted quiere un trato diferente con nuestro Dios. Que hoy se compromete a respetar a Dios como Él quiere que lo respete. Que usted quiere ser hacedor de la palabra, que va a respetar a Dios, empezando a respetar a su esposo, empezando a respetar a su esposa, empezando a respetar a sus hijos, empezando a respetar a sus amos, empezando a respetar a sus pastores, empezando a respetar a sus autoridades, respetando el límite de velocidad, respetando lo que Dios ha puesto. Dios le bendiga, hermana. Puede bajar su mano. El Señor mira su corazón. Hermano, déjeme orar por usted. Allí donde está, solamente levante su mano. Diga, pastor, yo quiero hacer un compromiso con el Señor, que quiero ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. Voy a empezar el día de hoy respetándome a mí mismo, para poder respetar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Si el Señor le habló, hermano, hermana, déjeme orar por usted. Dios le bendiga. Señor Dios mío, Padre Celestial, tú has visto, Señor, esas manos levantadas, Padre. Señor, tú has visto, Padre, ese compromiso, Señor, que están haciendo mis hermanos contigo, Padre. Ese compromiso, Señor,
que ellos quieren hacer contigo, Señor. De que seas tu Padre guiando sus vidas, Señor. De que tú, Señor, de hoy en adelante guíes sus vidas. Que sean hacedores, Señor, de tu palabra, Padre. Que empiecen, Señor, dando el primer paso de obediencia a ti, Padre. Señor, te pido por ese jovencito que tú estás trabajando con él. Y él ha reconocido, Señor, por esa jovencita, Padre, que ella ha reconocido, Señor, que te necesita de su lado. Que seas tú, Señor, preparando el camino para su vida, Padre. Ella ha clamado a ti, Señor. Te pido desde ya, Señor, que tú apartes, Padre, al esposo que tú has puesto para ella, Señor. Ese esposo, Señor, que un día tú apartaste, Padre. Que desde ahora, Señor, esa jovencita se comprometa a respetarlo. A lo mejor todavía ni siquiera lo conoces, Señor, pero tú sí lo conoces, Padre. Y lo pongo en tus benditas manos, Señor. Señor, así te pongo, Padre, a cada uno de mis hermanos también, Señor. Que ese compromiso que están haciendo contigo, Señor, sea genuino para la gloria y honra tuya, Padre. Que no manchen tu nombre, Señor. Que no ensucien tu nombre, Padre. Porque nosotros somos un retrato, Señor, tuyo, Padre. Ayúdanos. Danos las fuerzas, Señor, para continuar hacia adelante. Y que seas tú, Señor, prosperando nuestras vidas. Porque entonces, desde hoy, desde ya, vamos a ser hacedores de la palabra. Amén.